Buenas tardes, señores estudiantes. Hoy vamos a ver el video 36, que creo que sea el último de esta serie, pero quería tratar algunos aspectos generales de la química del agua. Les estoy enviando por internet algunas conferencias sobre diferentes aspectos de la tabla periódica de los elementos, la parte de uniones, compuestos, uniones metálicas covalentes, iónicas y también compuestos de tipo binario y de tipo terciario. Yo creo que con eso ya cubrimos un espacio bastante que específicamente es un repaso de la química general, pero tendiendo un poquito hacia la parte de aguas. Bueno, nosotros veníamos de hacer un trabajo que se especifica en lo que se denominan los números cuánticos. Decíamos que estos números cuánticos es la zona donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. O sea, yo puedo, entonces, con esos números cuánticos decir, este electrón está en tal posición determinada, máxima. Esto de los números cuánticos, ¿de dónde sale? Pues decíamos nosotros la teoría de Schrödinger. Él escribió una expresión hamiltoniana por energía, por una serie de elementos, y determinó cuál era la probabilidad de que un electrón en un átomo se encuentre en tal punto. Pero ese método ya es probabilístico, es probable, pero no es determinístico como los modelos de Rutherford, etcétera, y el mismo Einstein que trabajó en esto, pues decían determinístico. No, ya empieza a hablar de números cuánticos y se genera ahí un intercambio, digamos, entre Schrödinger y Einstein. Y en últimas le dice que Einstein le dice que Dios no juega los dados, haciendo alusión a la ecuación de Schrödinger, donde él habla de probabilidades. Entonces Schrödinger le contesta, no meta a Dios en esto. Esos son alegatos que se forman entre estrellas. Bien, de todas formas, pues los números cuánticos tienen el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el spin. Con esos cuatro elementos podemos nosotros determinar la posibilidad, la probabilidad de que un electrón esté en un punto determinado. El principal pues tiene 7 niveles, y si hay más, pues niveles de energía, 8, 9 puede haber, ¿no? Pero hasta ahora pues con 7 nos batimos. El número cuántico secundario, decíamos nosotros que tiene 4 subniveles, S, P, D y F. El subnivel S tiene 2 electrones y 2 electrones forman un orbital. El subnivel P, 6 electrones y entonces de 2 electrones un orbital, entonces tiene 3 orbitales. El nivel D tiene 5 orbitales y el nivel F 7 orbitales. Eso es lo que tenemos nosotros en la teoría cuántica, ¿no? Y entonces, con eso habíamos hecho la configuración electrónica. H por iota es igual a E por iota, es la fórmula de Schrödinger para determinar la parte de la configuración cuántica de electrones. ¿Qué tenemos? Habíamos visto nosotros que en un principio pues ya habíamos nosotros determinado, ¿no? Dependiendo del elemento, cómo hacíamos su configuración electrónica, o sea, cómo podíamos determinar cada uno de los electrones alrededor del núcleo. Pero una cosa importante aquí es que lo que más nos interesa a nosotros de la configuración electrónica es lo que se llama la configuración electrónica externa.
Y esa es lo que es la ubicación de los electrones en el último nivel de energía. Es que si nosotros vemos el núcleo, pues el protones y neutrones en el núcleo y alrededor los electrones, ¿no? Pero los electrones hay unos que están cerca del núcleo, esos están como anclados, o sea, los atrae mucho, ¿no? Pero a medida que, digamos, que el radio se aumenta, el, la, esa atracción viene a ser menor. Y entonces los electrones de la parte externa pueden o desprenderse o absorberse en un átomo. Entonces, he ahí por qué nos interesa esa configuración electrónica externa, porque ahí va a ser casi el intercambio de iones, ¿no? Para generar los compuestos, los elementos generan los compuestos binarios y los compuestos ternarios. Por eso, generalmente, de toda la configuración electrónica, lo que más nos interesa es la configuración electrónica externa. Entonces, vamos a ver esa configuración, ¿no? Por ejemplo, el potasio, ¿no? La configuración electrónica externa es 4s1, que quiere decir que está en el nivel 4 y es su nivel S y ahí tiene un electrón. El cloro, pues la configuración electrónica externa es 3s2, 3p5. O sea que en el último nivel, ¿no? Nivel 3, tiene 2 electrones en el nivel S y 5 electrones en el nivel P. Esas son configuraciones, nos interesa así, porque pues de ahí lo último que va a estar, ahí se va a generar ese intercambio. O salen electrones o se introducen electrones, depende de lo que se tenga. Entonces, decíamos nosotros que la configuración es la ubicación en el último nivel de energía. ¿Cuál es el último nivel de energía? Decíamos para el cloro, ¿no? 3s2, 3p6. La configuración electrónica externa, entonces, nos dice dónde puedo ubicar o está un elemento en la tabla. Entonces, con esta configuración nos sabremos, que el oro, que el mercurio, que el plomo. No, si yo tengo la configuración, yo sé más o menos dónde está en la tabla periódica de los elementos. Entonces, en base a esto, pues lo que queríamos aquí representar es la tabla periódica de los elementos. Esta, digamos nosotros que tenemos dos tablas periódicas ahora, ¿no? La tabla periódica de las partículas elementales, y ahí habíamos hablado de los gluones, y entonces allí habíamos determinado nosotros que había dentro de los protones lo que se llaman las partículas elementales, que son los quarks, quark ups, quark out. Pero aquí vamos a trabajar esta tabla periódica, que es la que nosotros conocemos normalmente y que se llama la tabla periódica de Mendeleev. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en esa tabla periódica? Ustedes ya lo han visto, ustedes lo vieron en bachillerato, pues tenemos aquí unas filas, y estos son los periodos, periodo 1, periodo 2, así como tenemos niveles, periodos son niveles 5, 6, 7, 7 periodos, 7 niveles. Y aquí verticalmente tenemos los grupos, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí en el hidrógeno, ¿no? Veamos el primer elemento, el hidrógeno. ¿Qué tiene el hidrógeno? Tiene un protón y un electrón. Esa es la configuración. Por eso, por tener un protón y un electrón, es uno. Decíamos nosotros que tenemos que ver los protones, ¿no? Si el número de protones en este caso, ¿no? Tenemos aquí el número de protones es 1, entonces es hidrógeno. El otro, el número de protones, 2, entonces como tiene dos protones y tiene 2 electrones, entonces este es el helio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la tabla periódica? Pues ordenando el elemento químico, ¿no? Ordenamos los elementos y los estudiamos, ¿no? Como decíamos, los elementos se ordenan en la tabla periódica según un orden creciente del número atómico.
El hidrógeno tiene un protón y un electrón. Entonces, ese es hidrógeno. El helio tiene 2 protones y 2 electrones. Pues el número de protones nos da el elemento en la tabla periódica. El litio, pues, que tiene 3 protones y 3 electrones, pues entonces será el número 3. Berilio, boro, carbono, nitrógeno, así todos esos elementos, ¿no? Vendrían a ser el número de protones es el número de electrones, pero la identidad del elemento es el protón. Entonces, de ahí en adelante, pues dependiendo del número de protones, nosotros vamos clasificándolo en la tabla periódica de los elementos. ¿Qué tenemos aquí? ¿No? Fíjense ustedes que aquí hay un nivel S, un nivel D, un nivel P y un nivel F. ¿Qué quiere decir? Estos son niveles y estos son subniveles, ¿cierto? Subnivel S tiene 2 electrones, ¿no? 2 electrones, entonces decimos nosotros que bajo esas características de tener 2 electrones, pues de 2 electrones tiene un orbital. El nivel P tiene 6 electrones, tiene 3 orbitales. El nivel D tiene 10 electrones, 5 orbitales. Y el nivel F tiene número de orbitales 7 y número de electrones 14 y orbitales 7. Entonces miren esta tabla cómo se está empezando a formar. Pues decimos nosotros aquí, esta columna, que es la columna y la columna 2, son metales, pero son representativos. Y todos estos que están aquí, van a terminar con la configuración electrónica es en S, termina en configuración electrónica externa. Por ejemplo, aquí sería S1, todos terminan en S1 y estos en S2. Los elementos de, acá también hay representativos, ¿no? Entonces, SP, pero representativos, pero terminan en P, ¿no? O sea, la terminación ya no es en S. S, decíamos nosotros que tenía un orbital, pero P, tenía 6 electrones, o sea, 3 orbitales. 3 orbitales, 6 electrones. Los de transición tienen D, que es 10 el número de electrones y 5 orbitales. Y estos de transición interna tienen 14 electrones, o sea, 7 orbitales. De esa manera podemos nosotros trabajar la tabla periódica. O sea, que cualquiera que diga, digamos, si cae aquí en los metales de transición, entonces yo digo, termina la terminación de la configuración electrónica externa es en el otro tenemos en S, pues entonces yo digo, aquí es S o S1 o S2. Y aquí termina en P, también termina en P. Y estos P6, estos son los gases inertes. A estos gases inertes es lo que debe de tratar. Tratan todos estos elementos al llegar a esta configuración. Entonces tendríamos nosotros esos elementos. Entonces fijémonos en la tabla periódica. Ya hidrógeno, por ejemplo, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y aquí argón. Y cada uno de los elementos que con cada protón se va aumentando, pues ellos van cogiendo en el periodo. Pero veamos a ver entonces qué tenemos en la tabla periódica de los elementos. Aquí tenemos lo que se llaman los metales. Metales, el oro, la plata, todo eso es hierro, todo eso son metales. Y hay una característica tienen características estos metales, sí, tienen unas características específicas de esto. Dentro de estos metales hay los metales de transición, que serían en esta parte central, ¿no? Estos metales, que son metales alcalinos, esta columna de aquí, metales alcalinos, y estas dos metales alcalino-térreos. Estos son metales alcalino-térreos. Estos son metales ya de transición, ¿no? Tenemos, ¿no? Aquí hay una división, una escalerita. Los de la escalera para acá son no metales. Entonces, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, todos esos son no metales.
¿no? Entonces, hay una característica que son metales de acá y no metales de acá. ¿Van a ser importantes? Sí, importantísimos. Ahorita veremos por qué. Y aquí están lo que son los gases nobles. Estos gases nobles es lo que a este rojo aspiran todos los elementos, ¿no? A tener esta configuración. ¿Por qué? Porque es una configuración de equilibrio. O sea, no le faltan ni le sobran electrones. O sea, ellos están en la felicidad absoluta, como quien dice, estos señores están en el cielo. Y estos de acá, pues, estos, ¿no? De acá, pues pueden, a ver, si decíamos nosotros que son metales, no metales, y esto, ya, ya. Decíamos nosotros que estos son metales y estos no metales. Y aquí hay un azulito donde estos, pues depende de las características, cómo se mezclen con estos o con estos, o sea, son unos metaloides, pueden ser unidos para acá o tendiendo para acá. Entonces decíamos que esos son alcalinos, estos son metales de transición, ¿no? Y existen los no metales acá, y aquí carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Esta columna es la de los compuestos halogenados. ¿Se acuerdan ustedes? Que estos compuestos, cloro, bromo, yodo, entonces esto generaba con el cloro, con los precursores, pues cloroformo, bromoformo y todo. Estos son los compuestos, ¿no?, que nosotros hablamos que son los halogenados. Estos son los antígenos y así se caracterizan. Esta parte de aquí, estas son dos columnitas aquí que para no hacer esto tan grande, pues hacemos la columna 6 y la columna 7, ¿no? Aquí los lantánidos y los actínidos. Lantínidos y actínidos, ¿no? Son estos otros elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base fundamental? Que estos son metales y estos no son no metales. En general, el 80% de los elementos son metales, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos metales y no metales? Pues hay bastantes diferencias, ¿no? La primera, dice, es un buen conductor de corriente, los metales. En cambio, los no metales son malos conductores de corriente. Los metales, estos tienen una característica, ahora veremos con la configuración electrónica. Ellos pierden electrones fácilmente, o sea que su estructura externa, sus electrones que están en la parte externa, digamos que son muy frágiles y pierden electrones rápidamente. En cambio, estos, ¿no? Estos, los que estamos viendo aquí, estos ganan electrones. Estos tienen esa propiedad, estos metales de dar electrones y estos de recibir electrones, por ejemplo. Por eso hablábamos de oxidantes fuertes, ¿no? Aquí está el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, ¿no? Entonces tenemos todos estos elementos que tienen alto poder oxidante y también alto poder desinfectante, ¿no? Que el oxígeno, claro, el flúor, ¿no? El flúor dentro de todos estos es el que absorbe más electrones, es el flúor. ¿Y de dónde los absorbe? Pues puede absorberlos de los mismos, pero si hay metales, de los metales absorbe todos sus electrones. ¿Qué más dice? Los metales forman cationes, ¿no? Y los no metales forman aniones, ¿no? Entonces, catión y una anión. Los metales se oxidan, ¿no? Y los no metales se reducen, ¿no? O decía, cuando yo digo se oxidan, dan, o sea, pierden electrones. Estos, ¿no?, pierden electrones. Y estos ganan electrones. O sea, lo que pierden de aquí, pues los ganan acá. Entonces, estos elementos son importantísimos porque los dos, mejor dicho, tienen una electronegatividad alta. Y entonces, cualquier electrón que está por aquí, pues lo absorben ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué dicen?
forman láminas maleables. En cambio, los no metales, pues esos no son maleables, ¿no? Forman hilos de ductibilidad, ¿no? En cambio, los metales, ¿no? En cambio, los no metales no son dúctiles. Forman óxidos básicos, los metales, y estos forman óxidos ácidos. O sea que estos, en combinación con estos, todos estos elementos de aquí, son ácidos. Todo lo que estoy trabajando aquí en esta parte son ácidos. Bien, entonces, vemos nosotros que hay una característica de los metales y no los no metales, y que hay compuestos halógenos, ¿no? Alcalinos, alcalinotérreos, y hay que es los elementos que decíamos nosotros, los gases nobles, que esos son, ¿no? Están en la felicidad completa, porque ellos no tienen que dar ni recibir de nada. Pero veamos algunas propiedades de los átomos, ¿no? Que son bien importantes en este caso. La energía de ionización es la energía que necesita un átomo neutro y en estado gaseoso para arrancar un electrón. O sea, si yo tengo un átomo neutro, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para sacar un electrón de ese átomo? Lo puedo sacar así. Lo puedo sacar, ¿no? ¿Y para qué lo va a sacar? Pues para combinarlo con otro, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en este caso de la energía de ionización, podemos nosotros meterle un fotón, y ese fotón, ¿no? Esa energía, el átomo la absorbe la energía, y entonces como absorbe energía, libera electrones. Entonces se llama energía de ionización, o sea, absorber fotones y sacar electrones. Estas teorías, ¿no? La de afinidad electrónica, dice, es la energía que libera un átomo, ¿no? Al aceptar un electrón neutro y en estado gaseoso. O sea que, entonces, ¿qué está haciendo bajo esa característica, ¿no? La afinidad electrónica. Entonces, introduce un electrón y libera energía, ¿no? Entonces, introduce un electrón y libera energía. Ese paso de la afinidad electrónica es bien importante, ¿no? Porque en el núcleo está introduciendo un electrón. Pero ¿qué hace al introducir? El átomo libera energía. ¿Y qué es? ¿Y qué pasa con esa energía liberada? Pues esa es la base del funcionamiento de la vida. Porque libera energía y nosotros somos quimiosintéticos, tenemos como una especie de paneles solares. Esa energía, la energía liberada, ¿no? La absorbemos, ¿no? En esos paneles que tenemos nosotros, que se llaman adenosín difosfato, adenosín trifosfato, la absorbemos y la guardamos, y después la utilizamos para nuestros procesos de tipo biológico. Por lo tanto, esa energía electrónica, ¿no? Afinidad electrónica, esa afinidad de recibir electrones y sacar energía, pues es importantísimo para nuestros procesos. De aquí que absorbe electrones, libera electricidad. Por eso, cuando hablamos de soluciones de oxidación y reducción, oxidante da electrones, reducción recibe, oxidación, reducción, pero ahí hay una liberación de energía. Por eso es importante las soluciones redox, o sea, oxidan, dan y reducción reciben. Entonces, dan y reciben electrones, pero en ese intercambio de electrones, el que recibe los electrones libera energía. Bien, otra de las características importantes de los electrones dentro de las propiedades de los átomos es la electronegatividad. Y entonces tenemos esta tabla periódica y vemos que aquí, por ejemplo, el helio, ¿no? Litio, tienen baja electronegatividad. Y por ejemplo, el helio tiene alta electronegatividad. Aquí estos tienen baja electronegatividad y la electronegatividad aumenta. Miren ustedes que la electronegatividad es alta en los no metales.
¿Qué hace que absorba? Siempre tratan de absorber electrones, absorber de una parte, de otra parte electrones. Y por eso, ¿por qué? Porque tienen alta electronegatividad. En cambio, estos bajitos. Entonces, muchas veces estos compuestos, ¿no?, que tienen baja electronegatividad, le dan electrones a estos compuestos. Entonces, tenemos baja y alta electronegatividad. Por ejemplo, los alcalinos tienen baja electronegatividad, ¿no? Este litio tiene baja electronegatividad, pero dentro de ellos, dentro de su mismo grupo, ¿no?, este tendría más electronegatividad que este. Y este último, que es el más bajo de todos, es el francio, que tiene muy baja electronegatividad. O sea que todos sus átomos que están ahí, los átomos que tiene, los va a sacar, porque no tiene una capacidad de absorción. Como por ejemplo este, ¿no?, el P5. ¿Cuál es este? El flúor. Es el más alta electronegatividad. O sea que cualquier átomo que se le aparezca por allí, pues le absorbe los electrones a este, que es el flúor. Entonces, por eso es importante esto de la electronegatividad. Y entonces dice que estos gases nobles no tienen electronegatividad. ¿Por qué? Porque están en equilibrio. Por eso no tienen electronegatividad, porque no se juntan con nadie, ¿no? Entonces, la diferencia de electronegatividad, esta diferencia de aquí, ¿no?, nos da el tipo de unión química. Entonces, fíjense ustedes que aquí tengo metales, aquí no metales. Los metales son de transición, ¿no?, alcalinos, pero lo que nos dice es que la diferencia de la electronegatividad nos da el tipo de unión química. O sea, ellos se pueden unir, sí, se unen, dependiendo de qué tipo, del grado de electronegatividad. Y así, dice, cuando la diferencia de la electronegatividad es grande, la unión es iónica. Por ejemplo, estos compuestos de aquí, no metales, con estos alcalinos. Este tiene baja electronegatividad y este alta electronegatividad. Por lo tanto, ¿no?, eso es lo que se llama unión iónica. Es la unión entre un metal y un no metal. Entonces, eso es unión de tipo iónica. Pues aquí, por ejemplo, el sodio y el cloro que están aquí, pues, baja electronegatividad y alta. ¿Quién manda aquí? Pues el cloro. Y el sodio, pues tiene un electrón por la parte externa, entonces ese electrón que le sobra ahí mismo, dice, a mí me está sobrando un electrón, y el cloro le dice, venga para acá, porque yo soy el que mando aquí. Entonces, se lo absorbe. Y a este le quitan un problema porque hay una regla, que es la regla del octeto, que necesita que la configuración electrónica externa sea NS2, NP6. Si ustedes suman estos dos y de ese 6, me da 8. Por eso los metales, los gases nobles, los gases inertes, tienen esta configuración electrónica. Y nosotros siempre queremos que nuestro sistema trabaje de esta manera. Entonces, este sodio y este cloro, pues la única manera para llegar aquí y estar estable es quitarle un electrón que está en S1, ¿no?, en el periodo 2, S1. Entonces, este se lo da aquí, y este necesita un electrón para configuración NS2P6. Entonces, aquí, el uno da y el otro recibe, y ese es intercambio que se va, y entonces la unión entre un metal y un no metal es un intercambio iónico. El uno da y el otro recibe. Pero aquí hay otra característica, ¿no?, que aquí la diferencia es grande de la electronegatividad entre metales y no metales. Pero puedes ver, digamos, entre estos metales se pueden juntar, sí. Pero aquí, en un metal y otro metal, lo que hay es poca electronegatividad. Entonces, cuando hay una baja, ¿no?, aquí entre el uno y otro, pues la diferencia de electronegatividad es poca, ¿no?, es poca.
Entonces dice que cuando la diferencia de electronegatividad es poca, entonces si la electronegatividad es baja, como en este caso, pues, poca aquí y este poca aquí, la diferencia es muy poquita. Entonces hay una baja electronegatividad. Entonces la unión es metálica. Y cuando es baja la electronegatividad entre este y este, ¿no? Entonces la unión es metálica. Sin embargo, aquí, por ejemplo, nos vamos con dos elementos de alta electronegatividad. Entonces, la diferencia de electronegatividad es, la electronegatividad en este caso es alta, porque se están metidos aquí dos elementos, ¿no? Por ejemplo, el P4 y el P5, se están uniendo los dos, pues ellos tienen el oxígeno y el flúor, tienen alta electronegatividad, ¿no? Alta ambos, ¿no? Y entonces aquí, cuando la electronegatividad es alta, la unión es covalente. Aquí la unión es covalente, la electronegatividad es alta, unión es covalente. Entonces, de eso se trata, ¿no? De intercambiar, ¿no? Uniones metálicas, uniones iónicas, uniones metálicas y aquí uniones covalentes, con elementos de alta electronegatividad, pero baja diferencia de electronegatividad. Entonces, tenemos esos tipos de uniones y esto, pues, todas estas uniones, pues, generan lo que se llaman los compuestos binarios, ¿no? Y los compuestos binarios pueden, fíjense, aquí aparecen dos elementos importantes, que son el hidrógeno, ¿no? Y el oxígeno. Decíamos que el agua son H2, H2O, ¿no? Entonces, un elemento que está aquí, un metal, y este hidrógeno, no metal, el hidrógeno es hidrógeno. ¿Y por qué está en el grupo 1? Porque tiene un electrón, pero no es ni metal ni no metal. Pero el hidrógeno, este hidrógeno se combina con un metal, o sea, con un metal, y nos da lo que se llama los hidruros. Y el hidrógeno se combina con un no metal, o sea, con estos que están por acá, y me da hidrácido. O sea, que estos de acá generan ácidos, ¿no? Estos sales o hidruros o sales, estos ácidos. Entonces, el hidrógeno con un metal es hidruro. Hidrógeno con un no metal, hidrácido. Ahora, esta es una combinación con el hidrógeno. El otro elemento, pues, es el oxígeno. Entonces, el oxígeno se combina con un compuesto binario, en este caso, metal, ¿no? Y forman los óxidos básicos. ¿Por qué? Porque estos son sales. Entonces, oxígeno con metal, entonces nos da un óxido básico. El oxígeno con un no metal, ¿no? Entonces me da un óxido ácido. Siempre estos son ácidos y estos son sales o, ¿no?, hidróxidos. Entonces, esto aquí tenemos esa combinación. Oxígeno más metal, óxido básico, y no metal, óxido ácido. Siempre con no metales ácido. Esto es en compuestos binarios, ¿no? Pero los compuestos ternarios también, ¿no? O sea, compuestos de 3 elementos, ¿no? Entonces tendríamos nosotros 3 elementos: el hidrógeno, el oxígeno, y aquí el hidrógeno, oxígeno y los metales, ¿no? Entonces, ¿qué produce el hidrógeno, el oxígeno y los metales? Producen hidróxidos. Y el hidrógeno y el oxígeno con un no metal me produce los oxoácidos. Fíjense ustedes, siempre con el ácido, ¿no? Con ácidos y hidróxidos. Ahora, el hidrógeno, el hidrógeno con un no metal, pues forma el hidrógeno, un no metal y el oxígeno genera lo que son los oxoácidos. Y por último están las sales, ¿no? Miren, las sales, que son la unión de un metal y no metal. Metal o no, y un no metal y un no metal. Por ejemplo, las sales, el cloruro de sodio. Pues, entonces, cloro y sodio. Metal,
el sodio y no metal, el cloro, ¿no? Y esto me da metal más aguas, ¿no? Ahora, las oxosales, que son sales ternarias, que es igual a un metal más un no metal más oxígeno. Entonces, esa es la división dentro de estos grupos. Y entraríamos a la parte final de esto, que serían las soluciones redox, que ya las vimos allí, ¿no? Decíamos que es importante de esa actividad, ¿no? Que tienen la afinidad electrónica y la energía de ionización, que es importante, porque esa afinidad electrónica recibe electrones y libera energía. Y entonces aquí viene lo que se denomina la oxidación-reducción y por qué son importantes las soluciones redox. Dice, una reacción de oxidación-reducción se caracteriza porque hay una transferencia de electrones, en donde una sustancia gana electrones y la otra pierde electrones. Las sustancias que ganan electrones disminuyen su número de oxidación. Este proceso se llama reducción. Las sustancias que pierden electrones aumentan su número de oxidación. Estas se llaman oxidación. Este proceso se llama oxidación. ¿Y cuál es entonces, que el uno da y el otro recibe? Yo doy electrones, ¿cómo los saco los electrones? Porque llega energía y saco electrones. Salen mis electrones y el otro los recibe. Pero recibe electrones y ¿qué libera? Energía. Y esa energía es la que nosotros captamos. Bien, señores estudiantes, entonces este era un repaso general de la química, pero ya les llegará, ¿no? Ya entregué unos videos, unos 11 videos, donde ya se les explica un poco más a fondo el comportamiento de estos metales y no metales. De todas formas, les doy las gracias y energías positivas. Gracias.